Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda, será una meditación muy valiosa como preparación para esta Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amado mío, tú le dijiste a Santa Faustina: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión. A través de esta lectura, queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas, nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. 20ª meditación. El prendimiento de Jesús. La gracia de la conversión. Cuando esta nueva tropa salió de Ofel, vi a los discípulos que se habían presentado a cierta distancia dispersarse. La Virgen Santísima y 9 de las santas mujeres, llevadas por su inquietud, fueron al valle de Josafat. Lázaro, Juan, Marcos y el hijo de la Verónica y el de Simeón estaban con ellas. Este último se hallaba en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles y había huido delante de los soldados. Oíanse entonces los gritos y se veían las luces de ambas tropas que se juntaban. La Virgen perdió el sentido. Sus amigas se retiraron con ella para llevarla a casa de María, la madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de una fuerza de 300 hombres que ocupaba las puertas y las calles de Ofel, pues el pérfido Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres, obreros la mayor parte, eran partidarios de Jesús y que se podía temer que intentaran liberarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado, socorrido y curado a gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido el Señor en su viaje de Betania a Hebrón después de la degollación de Juan Bautista. Allí sanó a muchos albañiles heridos en la caída de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se adhirió a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y establecieron casas para la comunidad, levantaron chozas y tiendas desde allí hasta el huerto de los olivos en medio del valle. También vivía allí San Esteban. Ofel cubre una altura rodeada de muros situada al mediodía del templo. Este arrabal no me parece más grande que Delumén. Los buenos habitantes de Ofel despertaron con gritos de los soldados y saliendo de sus casas, corrieron a las calles y a las puertas para saber lo que sucedía. Pero los soldados los empujaban brutalmente a sus viviendas diciéndoles: Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, va conducido preso. El sumo sacerdote no quiere dejarle continuar el oficio que tiene. Será crucificado. A esta noticia no se oían más que gemidos y llantos. Aquellas pobres personas, hombres y mujeres, corrían de un lado para otro vertiendo lágrimas o se ponían de rodillas con los brazos extendidos y clamaban al cielo recordando los beneficios que les había dado Jesús. Pero los soldados los seguían empujando, los maltrataban, los hacían entrar por la fuerza a sus casas y no se cansaban de injuriar a Jesús diciendo: «Ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo». Sin embargo, no querían ejercer grandes violencias contra los habitantes de Ofel por miedo de que opusieran abierta resistencia y se contentaban con alejarlos del camino que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la turba inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se cayó de nuevo y parecía no poder andar. Entonces un soldado compadecido dijo a los demás: «Ya veis que este infeliz casi sucumbe. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojadle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga». La tropa se paró y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, otro soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas que habla de fuentes de agua viva, y esto le valió 1000 injurias y 1000 burlas de parte de los fariseos. Vi a esos 2 hombres, el que le hizo desatar las manos y el que le dio de beber, favorecidos de una luz interior de la gracia. Se convirtieron antes de la muerte de Jesús y se unieron después a sus discípulos.
Vueltos a ponerse en marcha, llegaron a la puerta de Ofel, donde fueron recibidos por los lamentos de los habitantes que tenían mucha gratitud hacia Jesús. Los soldados apenas podían contener a aquella multitud que se precipitaba por todas partes, juntaban las manos y arrodillándose exclamaban: «Soltad a ese hombre. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos consolará y nos curará? Dadnos a ese hombre». Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, cubierto de heridas, el pelo en desorden, su vestido húmedo y manchado, arrastrado con cuerdas y empujado a palos y a golpes. Lo trataban como un pobre animal que conducen al sacrificio. Preso entre alguaciles, en medio de la multitud afligida de los habitantes de Ofel, que tendían hacia él las manos que curara de la parálisis, suplicando a los verdugos con la voz que él les diera, siguiendo con los ojos llenos de lágrimas a aquel a quien debían la misma luz. Cuando llegaron al valle, mucha gente de la ínfima clase del pueblo, incitada por los soldados y por los enemigos del Señor, se habían unido a la escolta, maldiciendo e injuriando a Jesús, y les ayudaban a repeler y a insultar a los buenos habitantes de Ofel. Ofel está situado sobre una altura. En el sitio más elevado hay una plaza donde vi mucha madera. La escolta fue bajando después y pasó por una puerta que se abría en la muralla. Entonces volvieron un poco al mediodía subiendo hacia Sión y llegaron a la casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. Los habitantes de Ofel estaban llenos de espanto, de angustia, cuando un nuevo incidente vino a incrementar su compasión. Llevada la madre de Jesús por las mismas mujeres a la casa de María, madre de Marcos, que estaba situada al pie del monte Sión por medio de Ofel, enterándose de lo sucedido a Jesús, dieron nuevas muestras de dolor y de compasión y se juntaban tan apretados alrededor de María que casi se la lleva toda la multitud. María estaba muda de dolor. Al llegar a casa de María, madre de Marcos, no habló hasta que vino Juan y le contó todo lo que había visto desde la salida del cenáculo. Después condujeron a la Virgen Santísima a casa de Marta, en la parte occidental de la ciudad. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, corrieron a casa de algunos servidores de los príncipes de los sacerdotes que Juan conocía, para poder entrar al tribunal, donde su maestro fuera conducido. Estos hombres, amigos de Juan, eran una especie de mensajeros de Cancillería que debían correr por todo el pueblo para despertar a los ancianos y a otras personas convocadas para el juicio. Deseaban ayudar a los dos apóstoles, pero no tuvieron otro medio sino vestir a Pedro y a Juan con una capa igual a las suyas y que los ayudaran a llevar así las convocatorias, a fin de poder entrar enseguida con su disfraz en el tribunal de Caifás, donde estaban juntos soldados y falsos testigos, y del cual echaban a las demás personas. Los apóstoles se encargaron de avisar a Nicodemo, José de Arimatea, y a otras personas bien intencionadas, pues eran miembros del consejo, y de este modo hicieron venir algunos amigos de su maestro, con quienes los fariseos no hubieran contado regularmente. Mientras tanto, Judas andaba errante como un insensato al pie de la subida donde termina Jerusalén por la parte del mediodía, entre los escombros y las inmundicias hacinados en este sitio. Dejamos hasta aquí por hoy, mañana continuaremos. Bendiciones.